El dinamismo jónico. A los dinamistas les va a preocupar el tema de la percepción de lo que es el movimiento, de la manera como se comporta la naturaleza misma, por lo cual van a estudiar específicamente el devenir. El primer representante de la escuela de los dinamistas es Heráclito de Éfeso, que vivió del año 540 a.C. al año 475 a.C. Él suponía que el fuego era el origen primordial de la materia, ya que el mundo entero prácticamente estaba en un constante cambio. El fuego era la materia que mejor podía ejemplificar el devenir o el cambio. De él es la frase famosa, nadie se baña dos veces en el mismo río. La frase que intentaba encerrar la idea general de que el universo está en constante movimiento. El fuego, por tanto, es en definitiva el devenir. Más allá de la materia es en realidad el cambio, lo que él propone como el arjé de las cosas. Como filósofo era llamado el oscuro por su misantropía. Era un hombre que vivía solitariamente. En sus escritos se denota la oscuridad y el detestar acerca del ser humano. Y es que es fácil cuando en una sociedad hay demasiada corrupción caer en la misantropía. De hecho, aplicado hoy en día, la misantropía es muy fácil poder concebirla en un sistema como el nuestro. En Honduras, con tanta corrupción y tanta falta de justicia, es fácil caer obviamente en el detestar. Sin embargo, la filosofía debe ir más allá, no debe quedarse simplemente en el pesimismo de la circunstancia, sino que también debe atacar las soluciones, debe buscar las soluciones. Era de humor tétrico, manifiesta aversión al trato humano. Nadie se baña dos veces en el mismo río, decía él, cuando desciendo por segunda vez ni el río ni yo somos los mismos. Y si queremos llevarlo a pues una visión aún más contemporánea, diríamos nadie se baña dos veces en la misma piscina, porque incluso los átomos que están dentro del agua jamás me vuelven a tocar bajo la misma combinación dos veces. Cuando vuelvo a meterme en la piscina por segunda vez, todo ha cambiado. Es decir, todo fluye, incluso lo que está aparentemente estático. No es nada caótico el orden en el cual se mueven las cosas, sino que es básicamente regido por el logos. La escuela de los mecanicistas. En esta imagen podemos ver una caricaturización de Dios como si fuera un ser que maneja un gran mecanismo, el universo mismo. Y es que los mecanicistas solían ver al universo como si fuese una gran maquinaria. El fundador de la escuela es Leucipo de Cirene. La mecánica del universo es su principal interés. Cuando hablamos de mecánica nos referimos pues al orden organizado, a la estructura misma del universo. La definición que podemos hacer del mecanicismo es lo siguiente. La única causa es la influencia física de las entidades que conforman el mundo material. No hay causas espirituales, todo es causas físicas, es decir, hay leyes, por mucho abstractas, pero de igual forma no pueden ser consideradas espirituales, cuando mucho es básicamente el orden mismo que es capaz el ser humano de percibir mediante el nous, y podemos obviamente capturar el orden en el cual se mueven todas las cosas, es decir, el logos. El logos es lo que podemos percibir con la mente, es lo que podemos captar, lo que hoy llamamos ley. Las leyes del universo entonces son las que controlan todo, por lo cual, según los mecanicistas, no hay ninguna experiencia ni tampoco justificación para poder afirmar que sean seres espirituales. Todo se explica, por tanto, mediante las leyes. Empédocles, me encantó mucho esta imagen porque encierra muy bien lo que él va a enseñar respecto al origen de las cosas. Para Empédocles, todos los seres están formados de cuatro elementos. Veamos a cuáles se refería. Primero, ¿quién fue Empédocles? Empédocles nació en Agrigento en el año 495 aproximadamente, en la actual isla de Sicilia. Murió en el Peloponeso, en la región donde se va a desarrollar la famosa batalla entre los espartanos y atenienses. En el año 444, a los 51 años muere aproximadamente. Empédocles fue un filósofo que, al igual que muchos otros filósofos, a los que Aristóteles va a llamar fisiólogos, se van a dedicar a estudiar la fisis o la naturaleza. Buscaron dar una respuesta pues al principio constitutivo de las cosas, que es lo que llamamos el arjé. Algunos libros mencionan arché, otros dicen arjé con J.
Lo cierto es que es una letra gamma, por lo cual solemos traducirlo más bien como una letra G. El arjé no es, decía Empédocles, sino que son. Es decir, no es un solo arjé, son varios arjé. Y en este caso, pues ya tenemos que varios filósofos naturalistas habían regalado alguna respuesta acerca de este famoso arjé. Teníamos a Tales de Mileto afirmando que era el agua, tenemos a Anaxímenes afirmando que es el aire, tenemos a Heráclito que afirmó que era el fuego, y Empédocles agrega obviamente una cuarta respuesta que es la tierra, para poder formar los cuatro elementos que conformarían obviamente todo el universo, todo el planeta, toda la materia, incluso al ser humano. A diferencia de Heráclito, que creía que todo cambiaba, Empédocles afirma que estos cuatro elementos no cambian, solo transforman. ¿Y cómo se da la transformación? En este sentido, Empédocles afirma que todo se mueve en función del amor o del odio. Es decir, entre más se acerca al amor, más construye, entre menos se acerca o se aleja del amor, más destruye. En este caso, más cerca del odio. Razón por la cual, desde la óptica de la naturaleza, todo se transforma mediante estas dos grandes fuerzas universales, el odio y el amor. Son las raíces de todas las cosas, estos dos elementos, y estos cuatro elementos también se convierten, por tanto, en raíces de todas las cosas. Sin embargo, que todo esté hecho de estos elementos no significa que estos elementos muten o cambien, sino que aparecen en mayor o menor grado, generando así los cambios de los seres. Es decir, si miramos, por ejemplo, el relámpago contiene más fuego que agua, que aire y que tierra. En el caso de la planta tiene más tierra, un poco de aire, ¿verdad? Menos fuego, ¿verdad? Y mucho viento, porque produce obviamente la cantidad de viento, es decir, el oxígeno. Es decir, podemos utilizar cualquier elemento de la naturaleza y tratar de ver en qué medida, en mayor o menor grado, contiene los cuatro elementos. El cuerpo humano, por ejemplo, contiene los cuatro elementos. Tenemos calor corporal, ahí está el fuego. Tenemos líquidos, ahí está el agua. Nuestras células son obviamente naturales, son físicas, por lo tanto, ahí está la tierra y respiramos oxígeno, ahí está el aire. Así que cada ser puede ser perfectamente medido en función de estos cuatro elementos, pero como afirma Empédocles, solamente aparecen, ¿verdad?, en mayor o menor grado, produciendo así los cambios. Los cambios en la materia y no los cambios en los cuatro elementos mismos. Aristóteles, en la obra de la Metafísica, cita este apartado de Empédocles de la siguiente manera: estos elementos subsisten siempre y no se hacen o devienen, solo que siendo ya más ya menos, se mezclan y se desunen, se agregan y se separan. Aparece en la obra de la Metafísica, en el capítulo 1, apartado 3. Para terminar, algunas frases atribuidas a Empédocles para reflexión personal. Están en la fuente de Alberto Marín, ¿verdad?, licenciado en Psicología, máster en Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla. Cada hombre cree solo su experiencia. Esto para referirse a la idea de que el ser humano desconfía de los demás, ¿verdad? Y por tanto solamente damos por cierto aquello que hemos experimentado. Conviene repetir las palabras útiles, por ejemplo, los proverbios, los axiomas, los valores, todos estos elementos conviene repetirlos para ir transformando a la sociedad. Feliz es el que ha ganado la riqueza de los pensamientos divinos, miserable es aquel cuyas creencias sobre los dioses son oscuras. Una frase que podría perfectamente aplicarse a los ateos de hoy. Hay fuerzas en la naturaleza llamadas amor y odio. La fuerza del amor hace que los elementos se atraigan el uno al otro y se construyan en una forma o persona particular, y la fuerza del odio causa la descomposición de las cosas. Y como dato curioso, los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby probablemente están inspirados en los cuatro elementos. No quiero decir que ellos se basaron en Empédocles, estoy afirmando de que utilizaron los mismos cuatro elementos que popularmente ya se maneja como parte de la cultura. Si a un joven se le pregunta cuáles son los cuatro elementos, probablemente, aunque no conozca a Empédocles, sí conozca cuáles son los cuatro elementos, porque en la cultura se ha ido transmitiendo. Pero es evidente que los personajes como Ben Green representan la tierra, Johnny Storm representa el fuego, Sue Storm es el aire porque es invisible, el hombre elástico es el estado fluido, por tanto es el agua. Los atomistas, ellos se van a encargar de buscar el origen de lo existente en partículas diminutas
y vamos a ver más adelante hacia dónde nos llevó este pequeño aporte de parte de ellos. Los dos representantes de esta escuela son Demócrito y Anaxágoras. Demócrito es de Abdera y Anaxágoras es de Clasomene. Según Demócrito, la materia está formada por pequeñas partículas indivisibles llamadas los átomos, y mientras Anaxágoras propone que son los espermata, que en lengua griega significa semillas, pequeñas semillas de materia que originan el resto. ¿Cómo llegaron esos hombres a considerar que eran partículas diminutas? Imaginen ustedes qué harían en la época antigua para poder llegar a semejante conclusión. Probablemente si quisiéramos estudiar la materia, tendríamos que agarrar un elemento de materia de cualquier especie, en este caso carne, por ejemplo, piedra, madera. Y quizá para poder saber de qué están hechos estos elementos, si quisiera estudiarlo, pues la manera más lógica es tomar cada fragmento, ¿verdad? Y empezar a subdividirlo con un cuchillo muy bien afilado. Y quizá en algún momento pues llegaría pues a la carne molida y a una pequeña partícula de carne, a la arena y una pequeña partícula de piedra, y a la serrín y una pequeña partícula de madera. Y así pues quizá el filo ya no podría cortar este último elemento, y por ello es que a estos elementos minúsculos ya indivisibles es quizá lo que van a terminar llamando los átomos. Así que tenemos varias formas de poder interpretar cómo pudieron haber llegado a esto, quizá por simple deducción de que todo es minúsculo, o por un intento pues de hacerlo pues de esta manera, un poquito más se podría decir científico, con la observación. Sin embargo, pues hay que saber que como no existía el microscopio, pues la manera más minúscula que podía obtenerse de materia era apenas pues a lo que el ojo podría alcanzar ver. A lo largo de la historia tenemos, por tanto, diferentes modelos atómicos. Hay que considerar que el primer modelo atómico básicamente fue el de Empédocles, al afirmar que la materia estaba formada de 4 elementos, de tierra, aire, fuego y agua. Y obviamente, por la ley de los contrarios, entre lo húmedo y lo seco, lo caliente y lo frío, van modificando el resto de los seres. Así que habría que adjudicarla a Empédocles y a quien lo va a popularizar, que sería Aristóteles, como el primero en empezar a hablar de esta materia conformada de varios elementos. Pero también tenemos a Demócrito afirmando que en realidad es una partícula diminuta e indivisible, y que va muy de la mano con lo que va a decir obviamente la física mucho más adelante con hombres como John Dalton, que va a afirmar que el átomo en realidad es una esfera sólida, compacta e indivisible, básicamente la misma idea de Demócrito. También aparecerá más adelante Thomson, que va a afirmar que en realidad es como si estuviésemos viendo pues una esfera con carga positiva, ¿verdad? Y varios electrones como si fueran pequeñas pasas incrustadas, ¿verdad? Que son en una cantidad suficientemente, ¿verdad? Proporcional para poder neutralizar la carga positiva de esta esfera. Después vendrá el modelo de Ernest Rutherford, que va a afirmar, pues, este es el modelo más popular, el que nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? Del núcleo protónico, ¿verdad? Positivo, los electrones con carga negativa girando en órbitas alrededor, ¿verdad? Que es el más popular de los átomos que conocemos. Pero también está el átomo, ¿verdad? De Niels Bohr, que va a afirmar que no giran en forma, pues, elíptica, sino en forma circular alrededor del núcleo, ¿verdad? Y de igual manera sostiene que son electrones negativos y protones positivos. Pero, ¿y si les dijera que este no es el último modelo? Ni el de Rutherford ni el de Niels Bohr, han habido muchos más. De hecho, el más nuevo, mejor dicho, el más novedoso de entre todos los modelos atómicos, nos estamos refiriendo a Erwin Schrödinger. El nombre de él es un poco difícil porque como él es de Viena, y ahí se habla el húngaro y se habla también el alemán, y después estuvo en Estados Unidos, entonces es un poquito difícil saber cuál es la forma exacta del apellido, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos es Schrödinger, en el caso del alemán sería Schrödinger, es decir, casi como una nar al final, Schrödinger, y en el caso del Imperio Austrohúngaro se pronuncia muy parecido a como lo diríamos en español, Schrödinger, que sería la forma como normalmente se conoce popularmente. Así que manejémoslo como Erwin Schrödinger. Él va a proponer que el átomo ni siquiera se maneja en forma de orbitales circulares, sino que los orbitales en realidad pueden ser, como es la física cuántica, ¿verdad? Que puede comportarse de muchas maneras. Y de esta forma pues se desarrolló una serie de fórmulas que determinan dónde posiblemente podría estar ubicado cada electrón, ¿verdad?
y los modelos pues que generamos en computadora a partir de este teorema de Schrödinger que nos permite ubicar las probabilidades de dónde estarían los electrones, pues generan diferentes modelos de orbitales, ¿verdad? Por lo cual nada que ver con la idea que teníamos tanto de Rutherford como en la idea de Niels Bohr de movimientos circulares. No siempre es circular según Schrödinger, sino que podría haber diferentes tipos de movimientos alrededor del núcleo. Y pues con solo ver el cálculo, obviamente, poniéndole este teorema al cálculo, por ejemplo, del movimiento de los electrones del electrón en un átomo de hidrógeno, nos genera estas diferentes cantidades de imágenes, ¿verdad? Que serían básicamente las posibilidades de cómo se comportarían las orbitales de un átomo de hidrógeno. Y pues el átomo sería básicamente algo que no se podría adivinar, es decir, no podríamos de una manera pues exacta predecir el movimiento más que con la fórmula que él nos ha dado para saber dónde están las probables, ¿verdad?, órbitas de un determinado electrón, porque estamos hablando de probabilidades cuánticas, ¿verdad? Y en la física cuántica la materia se comporta de una manera que suele ser un poco difícil predecir. Siguiente escuela, los sofistas. La palabra sofista proviene de la lengua griega sofía, que significa sabiduría, por lo cual se podría traducir que un sofista es en realidad un sabio. Esa es la etimología original. Sin embargo, en la época de Sócrates, los sofistas de aquel momento pues eran básicamente puestos en ridículo por la misma situación de que su supuesta sabiduría era limitada, razón por la cual el tema de los sofistas terminó cambiando la palabra y desvirtuando el sentido original, por lo cual sofista tomó primero el sentido de sabio, después el sentido de maestro y por último terminó siendo considerado el sinónimo de charlatán. Los sofistas tenían la capacidad de poder hacer parecer como verdadero lo que era falso. Eran expertos profesores de retórica. De hecho, Sócrates sale de esta escuela para después formar su propia escuela, lo que llamaríamos el pensamiento socrático o sistema socrático. Pero pertenecía básicamente a este grupo de maestros que inicialmente pues pretendían ser los grandes sabios, los nuevos grandes sabios de Atenas, porque antes de ellos ya habían existido otros que eran considerados los sabios. En este caso hablamos de Cleóbulo, hablamos de Chilón de Esparta, hablamos de Filón, hablamos de varios hombres que en la antigüedad eran considerados los famosos 7 sabios de Atenas. Pero además de ellos van a surgir estos maestros, ¿verdad?, que se van a dedicar a la enseñanza, ¿verdad?, y van a hacer mucho uso de lo que llamamos el silogismo, pero sobre todo, ¿verdad?, terminarán teniendo mala fama por el uso de los sofismas. Para que entendamos lo que es un sofisma es básicamente un silogismo que hace parecer como verdadero lo que es falso. Y quiero poner 2 ejemplos. El primer ejemplo es el sofisma de los cuernos. Se basa en el silogismo siguiente. El silogismo que dice, si tú tienes lo que no has perdido y no has perdido cuernos, por tanto tienes cuernos. Era una manera para obviamente de poner en jaque a una persona y a la vez pues era una forma también de provocar un poco de humor y de risa. Esto es un sofisma, termina concluyendo a partir de 2 premisas algo que es totalmente falso. Pero también tenemos el siguiente caso. Para terminar el tema de los sofismas y de los sofistas, veamos el sofisma del cocodrilo, también llamada la paradoja del cocodrilo, porque se basa en una fábula donde un cocodrilo rapta a un niño y le dice a su madre, si me dices la verdad de lo que haré, te doy a tu hijo. La mujer le responde, no me darás a mi hijo. Entonces el cocodrilo ya no sabe qué hacer. Y no sabe qué hacer porque entra en la siguiente paradoja. Si es verdad que no lo entregará, la mujer dice verdad, pero aunque la mujer gana, no se lo puede dar para que siga siendo verdad. Si es verdad que lo entregará, la mujer dijo mentira y por tanto ya no puede entregárselo. Pero si no lo entrega, entonces vuelve cierta la frase de que no lo entregará y la mujer termina ganando nuevamente diciendo la verdad. Entonces entra el cocodrilo en un ciclo vicioso, ¿verdad?, donde no sabrá qué decidir. Y como sofismas extras, ¿verdad?, simplemente mencionar las siguientes.
El famoso sofisma de si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, o el sofisma que dice Sansón es el hombre más fuerte del mundo, Dalila venció a Sansón, por tanto Dalila es la mujer más fuerte del mundo, o el sofisma del queso suizo que dice que un queso suizo tiene agujeros, entre más queso más agujeros, entre más agujeros menos queso, por tanto entre más queso suizo menos queso suizo. Y el que dice, el que duerme no hace cosas malas, un santo no hace cosas malas, por tanto, el que duerme es un santo, completamente falso. O el de, a los perros les gusta pasear, a perro le gusta pasear, por tanto, Pedro es un perro. O este que dice, beber alcohol mata a las neuronas que mueren son las más débiles, si mueren las más débiles quedan las más fuertes e inteligentes, por tanto, beber alcohol te hace más inteligente.